Hola amigos, buenas tardes. Aquí estamos en directo vía streaming en nuestra página de Facebook con su programa La Luz al Final del Túnel. Nosotros le pusimos así a propósito de un comentario de alguien que hizo ahí en Facebook porque de alguna manera quiere representar lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Que es como entre comillas la solución a esto que estamos enfrentando como tema que es el suicidio. Hablamos en el segundo capítulo, quiero hacer un pequeño resumen como introducción de este, acerca de que hay dos cosas fundamentales que hacer. Una que es hablar del tema. Y otra, no tomárselo a la ligera, sino que actuar de manera responsable, seria, y es mejor pasarse de rosca haciendo un escándalo por algo que dejarlo así nomás, ¿verdad? Y Y arriesgarse. y arriesgarse. ¿Sabes? Y esto lo digo así porque, a propósito del título de La Luz del Túnel, porque las personas que están pensando en suicidarse, las personas que han intentado suicidarse, lo que sienten, hablábamos también, ¿cierto?, como una conclusión de la sesión, perdón, del capítulo anterior, se sienten solos, aislados y como siendo un Agobiado, cacho, claro. agobiados, un problema para el otro, etcétera. Lo que finalmente le cierra todas las puertas, todas las ventanas. Y, No ven otra solución, de hecho. ¿cierto? Y hablamos de lo humano y que lo propiamente humano es justamente que uno pueda acercarse a alguien. Entonces, la luz al final del túnel se refiere a eso, que esto tiene una salida y esa salida es volver a lo humano, que es hablar de algo, encontrarse con alguien que está dispuesto a escuchar, ¿no? Y aunque suene ciútico, el amor a la larga. ¿Cierto? Claro, que la relación Cuidar amorosa, al otro. tú hablabas de los mamíferos, Claro. a referirnos a nosotros, que también lo somos obviamente, como algo que nos caracteriza, que es la vida en comunidad, En colaboración. en colaboración, y eso incluye evidentemente lo emocional, no es solo la colaboración, por así decirlo, en pos de un beneficio De un económico, un objetivo. Que sea. objetivo. Entonces, nuestro programa se llama así porque creemos que justamente la salida, esa luz al final del túnel, tiene que ver con recuperar esta cosa humana de la que estamos hablando. Debo agradecer, primero que nada, al Fondo de Medios de Comunicación, de apoyo a los medios de comunicación social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional 2019, que nos permite estar con ustedes. Jimena Candia, psicóloga clínica, terapeuta familiar, con una larga trayectoria en el aparato público, y Juan Carlos Roldán, que soy yo, psicólogo clínico, también de la Universidad de Chile. Hablamos un poco acerca de no hablamos un poco, en el capítulo anterior hablamos harto de los adolescentes, Claro. ¿cierto? Y se nos quedaron en el tintero los niños y los abuelitos, los adultos mayores. ¿Qué podemos decir en general de ese grupo, de esa población? Ya, yo creo que ambos grupos son altamente discriminados en relación a su capacidad de reflexión y de sufrimiento. Porque se asume que los niños, por niños, ¿cierto?, son felices así solo por el hecho de ser niños, ¿ya? Y también los adultos mayores que como que ya habiendo alcanzado cierta edad, como que se alcanza cierta paz interior, que ya no se necesitan ciertas cosas, como que ya no se buscan ciertas metas o lo que sea, ¿cierto? Y entonces ambos grupos son un fenómeno que genera mucho prejuicio respecto de las otras edades, como que uno tiende a pensar que un adulto, que un adolescente es alguien, un ser complejo. En cambio, en un niño o en un adulto mayor, uno lo simplifica. Como que no tienen problemas. Claro, ¿sí? como al niño le gusta jugar nomás. Al adulto mayor, ver tele, tomar su tecito y ahí ya acostarse y tomar los remedios. Ya, nada más lejos de eso, ¿cierto? Si todos nos retrotraemos a nuestra infancia, vemos lo difícil que es ser niño, ¿cierto? De estarse construyendo un mundo, irse construyendo uno mismo, a pasar, mejor dicho, al relacionarse con los demás, ¿ya? Un niño que sufre, por ejemplo, tiene poco lenguaje para decir cómo sufre. No tiene mucho repertorio para contar que está sufriendo, que lo está pasando mal. Uno suele suponer, ¿cierto?, que el niño lo pasa bien. Y uno le pregunta, ¿cómo te fue en el colegio? Bien. Ah, ya, y me quedo tranquila. Perdona que te interrumpa, nosotros tenemos que hacer una pausa. Sí. Entonces, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de los niños, vamos a hablar de las terapias. Yo te voy a preguntar sobre las terapias que se hacen con los niños, los medios de evaluación, porque como hablan poco, tienen poco lenguaje, ¿cómo uno puede acceder al mundo interno, entre comillas, de los niños? Vamos a hablar de recomendaciones, vamos a hablar del entorno, de cómo sufre el entorno cuando familiar, por ejemplo, de amistades cuando alguien intenta suicidarse o se suicida. Vamos a hablar también de los mitos y realidades acerca del tema. A la vuelta de esta pequeña pausa, ¿para qué hacemos esta pausa? Para que ustedes hagan preguntas, si es necesario, comentarios, ahí en nuestra página de Facebook, donde estamos saliendo vía streaming, y las podemos nosotros tomar y responder en la medida de lo posible. Así que estamos unos 2-3 minutos afuera y volvemos.
Hemos vuelto acá vía streaming con nuestro programa La Luz al Final del Túnel. Nuevamente el agradecimiento para el Fondo de Apoyo a los Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional 2019 que nos permite estar haciendo esto con ustedes. Habíamos dejado en pausa lo que tú nos estabas contando respecto de los niños y los adultos mayores. Y estabas diciendo algo súper interesante de los niños, de ahí hicimos la sí, pausa. Lo que hablábamos era eso de que como que no tienen lenguaje para expresar lo que les pasa. Te quería preguntar una cosa en relación al tema de cómo, que mucha gente le ha pasado, que lleva a sus niños a psicólogos y son evaluados mediante ciertas técnicas. Claro. Que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con el hecho de que tú no le puedes preguntar directamente a un niño. En el fondo lo que uno hace es tratar de buscar el contenido interno a través de símbolos, ¿cierto? Como el juego, dibujos, actuaciones, diálogos que ellos crean, porque, por ejemplo, los niños inventan un mundo con los camiones, las muñecas, con lo que tengan a mano, ¿cierto? Y uno al escuchar ese mundo que construyen, uno puede decir, bueno, ¿de dónde saca eso? Siempre lo que uno dice sale de uno, ¿cierto? Entonces, desde ahí uno empieza a plantearse hipótesis de qué es lo que le puede estar pasando a ese niño, ¿ya? Ahora, antes de llegar al psicólogo, ¿cierto? Hay otras formas de ver en que yo, por supuesto, como alguien que me importa a ese niño, tengo que estar atenta a qué le ocurre. ¿Qué cosas tendría que uno prestar atención que no son normales y que podrían ser, digamos, sinónimos de que este niño pudiera el día de mañana intentar Bueno, primero, ¿cierto? Hay que abrir las preguntas y no solo quedarse como, ¿cómo te fue en el colegio? Bien, ya, listo, ¿cierto? Tengo que abrir las preguntas. ¿Con quién te juntaste hoy día? ¿Qué jugaron en el recreo? ¿Con qué hiciste trabajo de grupo? ¿Y quién era tu grupo? ¿Y te llevas bien con ellos? ¿Cómo te tratan? Oye, ¿a quién le dicen sobrenombre en el colegio? ¿Y cómo es la cosa? ¿Y tú te quedas solo en el recreo o juegas con los demás? Bueno, todas esas preguntas como de la dinámica diaria, de la rutina, de qué pasó, ¿cierto? No solamente de que cómo te fue, porque ahí llegamos al tema de que las notas, porque el niño dice cómo te fue y piensa solo en que si sacó buena o mala nota, como que para lo que hablábamos en programas anteriores, ¿cierto? El parámetro del éxito del niño es si le fue bien en el colegio o no. Ese es su logro, así como para un adulto es cuánta plata ganás, ¿cierto? Claro. Para un niño es cómo son tus notas, ¿ya? O el grado de popularidad en la medida que va creciendo. Entonces, un niño que, por ejemplo, le va mal en el colegio, que tiene algún tipo de dificultad, ya es un chico o una chica que requiere mayor atención de parte de sus papás, de sus amigos, de sus hermanos, ¿ya? Porque no está cumpliendo el parámetro social que le tenemos puesto a todos, que mi hijo tiene que ser el más inteligente, el más capo, el más creativo, etcétera. ¿Ya? Entonces, la exigencia del rendimiento escolar es un tema fundamental para los niños y eso es importante explorarlo. Perdona que me salte de alguna manera del carril porque lo tratamos también en el programa anterior, que esta cosa como de nuestra sociedad, que le podríamos llamar como exitismo, ¿no? Porque mencionaste de que el parámetro para saber si alguien está bien o no es cuánta plata gana. Claro. O no, está ganando 5 millones, ya la hizo. Vive en tal parte, tiene tal auto. Claro. ¿Qué promedio de nota tiene tu chico? Un 6-8, ¿no? Está listo. Ya la hizo, como es. Claro, y desde este otro discurso, esta otra mirada, ¿verdad? Que puede estar detrás de explicar por qué hay poblaciones que han ido aumentando, ¿verdad? En términos estadísticos, el intento de suicidio o los suicidios. Es preguntarnos, bueno, si dejamos eso de lado, ¿qué podríamos llamarle éxito en este otro discurso? Es decir, por ejemplo, que tengas mejores relaciones sociales, que tengas más amigos, que los papás sean más presentes, que haya más conversación en la casa. Yo estaría de acuerdo con todo eso, ¿cierto? Pero también como el respeto por la definición de bienestar desde uno mismo, ¿cierto? Por ejemplo, me acordé de esa canción de los 31 minutos, ¿por qué no ponen 7 por bailar? ¿Cierto? Un niño que disfrutaba bailar y que a la larga las notas le iba re mal, ¿cierto? Entonces, esa canción a mí me conmovía profundamente porque creo que a muchos niños, especialmente ya que estamos hablando de ellos, les pasa eso, como que yo lo paso bien jugando a la pelota, haciendo esta cosa, cantando, bailando, pero me exigen estar sentado, en fin, ¿ya? Entonces, esa sensación de bienestar mía, ¿cierto? De cómo quiero yo ser feliz, cómo quiero en pareja, yo misma, a qué edad, con qué quiero jugar, etc. Pero, por ejemplo, en la elección de carrera hay una presión muy grande porque todos los años ahora, hace ya 5 o 6 años para atrás más o menos, se está publicando el ranking de carreras mejor pagadas, así como el primer año, el segundo año. El grado de empleabilidad. El grado de empleabilidad. Entonces, claro, yo he escuchado de pacientes, por ejemplo, de esa edad, que los papás le dicen, pero es que te vaya a morir de hambre. Es que, no sé, ahora un paciente que está
pensando en estudiar de diseño gráfico y entonces, oye, pero ¿qué empleabilidad tiene diseño gráfico? Así como, hoy día, no sé, periodistas, ¿no? Los periodistas trabajan en cualquier cosa porque está saturado, cosas que son ciertas, pero pareciera que el concepto es como, vas a perder tu tiempo, sí. Bueno, vas a echar por la borda tu vida si escoges algo que tú quieres para hacer. todas las edades hay moldes que hemos ido construyendo a lo mejor todos, ¿cierto? Como que hay que ser de cierta manera, y los hay que ser son cada vez más largos a esta altura, o sea, desde niños para arriba, ¿cierto? O sea, desde meses uno ya mueve la cabeza, ya toma los objetos, o sea, como que hay una exigencia de cómo ser o el ideal que más encima, como accedemos a toda la información, está bien expandida de cómo hay que ser, cómo es el ideal social. También ahora, por supuesto, menos mal creo yo que hay todo ese movimiento de inclusión, de decir tú puedes ser diferente y también tienes cabida, que yo creo que es un gran tema que está pasando ahora y que es un buen tema y que por supuesto tiene que ver con una reacción a este modelo ideal, ¿cierto? Construido desde algún lado, desde nuestra cultura occidental por lo menos, ¿ya? Y que este concepto de que tú con tu diferencia también tienes cierto espacio en nuestro sistema, en nuestra vida diaria, yo creo que es un buen paso a dar. Y que aceptemos que podemos tener distintos parámetros de éxito, ¿cierto? Que mi familia puede tener parámetros de éxito muy distintos a los demás, ¿ya? O que Entonces, si volvemos al tema del adulto mayor también, ¿cómo es? Porque ahora, por ejemplo, sale que el adulto mayor casi no se puede vestir de viejo porque asumir que es viejo es como un pecado. Oye, a propósito, perdona, que a lo mejor voy a cambiar un poco el tema, pero no tanto, porque yo tengo una mirada bien crítica de nuevo al modelo social en el que nosotros nos encontramos, que es esta cosa del exitismo económico. Para mí, la definición de felicidad hoy día es la acumulación de bienes. Y yo creo que la felicidad viene por la acumulación de bienestar. Que son Exacto, cosas y una completamente definición de distintas. bienestar desde uno mismo. Y eso tiene que ver, como dices tú, con que uno se conozca y además tenga redes sociales, vínculos, como hablamos en el capítulo anterior, vínculos más profundos, donde uno tenga la confianza de hablar de sí mismo, cara a cara, contar lo que uno siente, etc. ¿no? Entonces, te lo decía a propósito de nuevo de esta visión exitista y que yo digo también además de adoración a la juventud. ¿Por qué te lo digo? Porque hoy día hay un movimiento de mujeres que dicen nos vamos a dejar las canas. Y el comentario general es que se ven viejas. Y como que este concepto vieja es como fatal. Un insulto y es como decir, no, es que te ves horrible. Y es como que están defendiendo el tema de que no sé, es mi naturaleza, yo tengo mis canas, ¿no? Así soy nomás. Bueno, es lo mismo que hablábamos respecto de ese prejuicio de que como que el viejo, el anciano, ¿cierto? Es un ser poco complejo, como que ya no es inteligente, no capta, no aprende, ya no siente lo mismo, es como si su vida se fuera anestesiando en general. Ese es el prejuicio que todos tenemos en relación a los adultos mayores. Entonces, cuando uno mira esos videos de que mira que el viejito baila, uy, mira, y la vieja es coqueta, mira, y se enamoró de nuevo a los 70 años, o como la Isabel Allende, por ejemplo, 76 años que tiene y se enamoró de nuevo y todo eso. Y es como que fuera un fenómeno así extraordinario. Claro. ¿Ya? Y no, pues, o sea, seguimos siendo humanos y con la misma intensidad que hemos tenido siempre hasta el último día nomás. Por supuesto que en la adultez mayor vamos a estar más expuestos a enfermedades, a deterioros de distinto tipo por una cuestión de biología también, pues de fatiga material, como decimos toda la vida diaria. Pero no significa, ¿cierto?, que perdamos complejidad en nuestras necesidades afectivas. Entonces, por supuesto que yo creo que todos hemos vivido esa experiencia de que estamos en la mesa y el adulto mayor ya nadie le habla, nadie le pregunta nada. No, como que no está en la mesa. Y esa persona, si va encima, ¿cierto?, tiene un problema auditivo, por ejemplo, se va aislando, queda más solo. Entonces, después, claro, le celebramos el cumpleaños, la torta, y después se vuelve a quedar solo, claro, y la vida sigue por este lado. Celebramos como gran cosa que pueda apagar la vela, ¿no? Exacto, ¿ya? Y nos reímos de alguna cosa que dice, que se olvidó, qué sé yo. Entonces creo que el adulto mayor también va experimentando esta sensación de no tener cabida en el mundo. ¿Ya? De nuevo, la soledad, el aislamiento. Claro, como que no... Bueno, y esa sensación de ser carga aún más, ¿cierto? Y si lo juntamos con las pensiones y todo ese tema, que es un tema que, por ejemplo, a nuestra generación también nos empieza a afectar, es eso, chuta, no tengo que vivir tanto porque no soy capaz de mantenerme hasta, no sé, pasado los X años, ¿ya? Entonces, por supuesto, alguien que está viviendo esa realidad, no me alcanza para los remedios, no me vienen a ver, a nadie le preocupo mucho, no quiero molestarlo porque mi hija trabaja tanto, porque mi hijo trabaja tanto, qué sé yo. Entonces, esa sensación de
de no tener espacio en el mundo ya, ¿cierto? Por supuesto que incide en un riesgo suicida importante. Y de hecho, por eso en Chile es uno de los grupos que más ha ido en aumento también, ¿ya? Tú me hablabas del suicidio solidario, ¿te acuerdas? Exacto. Estos casos de abuelitos de parejas que se suicidan. Que uno mata al otro y después el otro se suicida, como poniéndole fin a un sufrimiento. De nuevo, ¿cuál es el agobio que hay detrás del suicidio? ¿Cuál es el sufrimiento? Pareciera que tener que ver con esto de verse aislado, de verse sobrando, de que no es importante, que no quieren ser carga para los que más quieren también. De que son una carga. Pero eso se lo transmitimos nosotros, eso es un poco la idea, ¿no? A propósito de nuevo, de lo que tenemos que hablar sí o sí, porque se nos va a ir de nuevo el tiempo, que es cómo repercute el intento de suicidio en el entorno. Y si es, yo te decía, cuando estábamos preparando el capítulo, te iba a preguntar si es huevo o la gallina. Si tú me decías, el entorno a veces reacciona aislando más al que intentó suicidarse, ¿verdad? Digamos, la persona que de su familia, lo aísla más. Y aísla a la familia completa también, y a la pareja. ¿Qué pasa, cierto? Al menos yo creo que lo que hemos visto nosotros con los temas de salud mental en general, ¿cierto? Cuando alguien está deprimido, que también tenemos que hablar de eso, que no es sinónimo de depresión de suicidio, ¿cierto? Pero alguien tiene un problema de salud mental, es como que si su estigma de no estar bien, de no ser feliz, de no ser exitoso, ¿cierto? Marca también a quienes están alrededor, ¿cierto? Si, por ejemplo, alguien intentó suicidarse, nosotros los extras, ¿cierto? Los que estamos fuera, decimos, pero alguien más tiene responsabilidad. Entonces empezamos con la escala de las culpas. Si es un adulto, qué sé yo, la pareja. Si es más joven o vive solo y no tiene pareja, bueno, los papás, los amigos. Entonces es como que esto es una mancha de aceite que empieza a expandirse a los grupos de pertenencia. Entonces también ahí, con un prejuicio que nosotros tenemos, empezamos a culpar no solo al que intentó suicidarse, que ya se siente mal, que por algo se quiso suicidar, ¿cierto? Sino que también a su entorno, como diciendo, algo le estarán haciendo a esa persona que lo hacen sentir solo, que no le ayudan, ¿ya? Entonces, tampoco eso es un discurso demasiado acogedor, para decirlo. Hicimos nosotros un programa años anteriores con el tema de la discriminación y hablamos del bullying también, en algún minuto. Y en el bullying pasa algo parecido a propósito de que las personas que son víctimas de bullying no son personas comunes y corrientes, tienen una característica de personalidad y se da una cosa bien interesante que fue lo que pudimos saber a través de expertos y gente que entrevistamos, que es que además tienen un lenguaje no verbal que predispone al abuso. Son personas que tienen una cara, una expresión como de desamparo, ¿no? Cuando hay bullying... De vulnerabilidad. De vulnerabilidad. Sí. Hay bullying... para que sea bullying, recordando un poco los conceptos de esa época que aprendimos, el bullying es sistemático. Exacto. No es una vez, ni dos, ni tres, tiene que ser algo sistemático, como pasa con la epilepsia, por ejemplo. Claro. Hasta que tengas una crisis para que sea epiléptico. Y esta cosa regular se da en personas que no se defienden. Y no se defienden, y tienen la expresión de vulnerabilidad de los brazos caídos, la cara así como medio así, ¿no? Porque detrás de ellos no hay alguien que los pueda defender tampoco, están sufriendo un abandono familiar. Nosotros eso nos pudimos enterar. O que no den esas claves. Nos da las claves porque tu hijo, no sé, nosotros con mi hija vivimos una situación parecida en el colegio de una niña que la estaba molestando, y ella apenas contó, nosotros fuimos y hablamos con la profesora jefe, y la profesora jefe echó a andar un protocolo, y se acabó. Y encontraron las dos niñas, y le hicieron un tema ahí entre ellas, y la niña le pidió perdón y que nunca más, y no volvió a pasar. Pero el niño que sufre bullying es el niño que no tiene respuesta. El papá no se enteró, el papá, por razones a veces súper concretas de sobrevivencia, llega súper tarde porque tiene 2 horas de trayecto entre el trabajo y la casa, y no tiene tiempo para revisar la mochila, para ver esto, para ver esto otro. Entonces también hay como en la misma lógica, de nuevo se impone esta cosa del abandono, ¿no? Con mucha fuerza. Y yo creo que, bueno, son temas de tanta complejidad porque uno dice, por ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué en una familia un hijo recibe más atención que otro? ¿Cierto? Uno dice, ¿por qué este hijo es más encantador? ¿Cierto? Y el otro no es tan encantador. ¿Cierto? Claro. El no tan encantador, hay también variables que han afectado eso. ¿Cierto? Desde que si era muy llorón, si era muy, desde ahí para arriba, ¿ya? Desde si era risueño o no, desde si era delicado con el ruido, en fin, un montón de cosas, de características que hacen que la gente, por así decirlo, ¿cierto?, sea más deseable o no socialmente. Y eso empieza a ocurrir desde que nacemos, de nuestra respuesta, de nuestra interacción con la mamá, con el papá, con los hermanos,
¿Mm? Bueno, entonces también ocurre, ¿cierto?, que empezamos a extrapolar estas características o estas suposiciones también, y no necesariamente empezamos a ayudar a que esas características que a lo mejor vienen de algún origen se empiecen a cambiar. Ya, si tengo un hijo que habla poco, ¿cierto?, que no me entero, bueno, de alguna forma tengo que lograr comunicarme con él o saber qué le puede estar pasando. Lo mismo que hace un profe, ¿cierto?, que no puede decir, no, este niñito no habla y entonces tiene, de nuevo, volviendo a la cosa humana que es esto, mamífero, tiene que haber un interés, ¿no? O sea, el papá, y esto no es una cosa que se comande, no es una cosa que uno que pueda obligarse, ¿no? A pesar de que hoy día los protocolos que tienen que ver con el maltrato infantil de alguna manera ponen como en presión a los papás, porque le dicen, si usted no hace esto, va a pasar esto y esto otro, lo vamos a denunciar y va a pasar. Pero más allá de la cosa así como de legal que claro. obliga, yo me vuelvo a preguntar esta cosa que te digo profundamente de la sociedad actual, de cuánto interés nosotros tenemos por el otro, versus cuánto interés tenemos por nosotros mismos, por cómo nos vemos, nos vestimos, qué marca usas, qué teléfono usas, qué bienes tienes, dónde vives, versus cómo eres tú como persona. Bueno, sí. Ahora, bueno, yo creo que ha habido, en cada momento histórico ha habido formas en que nosotros no queremos ver al que está al lado, pero tal vez ahora para nosotros es más visible eso, no sé, es cierto, cuando vemos mamás, papás paseando al hijo en el parque, pero que en realidad no están con el hijo porque están pendientes de su teléfono o de tomarle fotos al hijo, ¿cierto?, para subirla después al Facebook, a Instagram. Claro, como mi hijo adorado, la cosa, y mi hijo adorado a lo mejor ni sé lo que le está pasando. Y estoy buscando un like. Claro, ¿cierto? Y qué amorosa que soy, qué amoroso que soy, qué cariñoso, qué modelo de madre y padre soy. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que ahora se nos visibilizan y a lo mejor nos hacen también prejuiciarnos un poco más. De repente, a lo mejor sí, detrás de esa selfie hay un amor genuino y todo eso, no tengo por qué andar enjuiciando a la gente porque se toma una selfie, ¿ya? Pero de nuevo, ¿cierto?, volviendo al estigma que tiene toda la familia o el grupo de pertenencia de alguien que ha intentado suicidarse, la actitud prejuiciosa es la que más daño hace. Porque no deja, de nuevo lo que decíamos en los capítulos anteriores, no deja hablar del tema. El prejuicio, ¿cierto?, establece una verdad, ¿cierto? Este intentó suicidarse porque es débil, porque es cobarde, porque es, no sé, cualquier cosa, porque es enfermo mental, porque tiene depresión, porque su familia no lo infla. O sea, tenemos una serie de sentencias como verdades, ¿cierto?, que vienen desde el prejuicio. Entonces, si yo establezco esos discursos, no me acerco a esa familia. No dejo que esa madre, por ejemplo, pueda decir, no sé qué hacer con mi hijo. No se me ocurre, no vi que eso estaba pasando, tengo que aprender a ver qué le pasa. Pero si yo la enjuicio, ¿cierto?, no le doy ninguna posibilidad de ayuda. Si yo le digo, usted es una mala madre porque no se dio cuenta, que a la mamá no le queda otra que defenderse, ¿cierto? O a un papá, usted es una persona indolente, un lejano. ¿Ya? No, ya, ¿qué pasó? Hablemos, ¿cierto? El punto es abrir la conversación y no cerrar las puertas enjuiciando. El juicio probablemente es una de las peores cosas que le podemos hacer a alguien que tiene un problema de salud mental tan grande que es como haber querido suicidarse. Sí, se nos ha acabado el tiempo, increíblemente. Vamos, Periales, ¿podemos hacer un tercer capítulo vía streaming? ¿No? ¿Es un no, un sí? Ah, es un sí entonces. Porque tenemos que hablar de los mitos, las verdades, nos quedan varios temas. Y de la depresión, de la depresión, que no es sinónimo de suicidio. Yo quisiera decir algo en relación a cómo reacciona el entorno, de nuevo tratando de dar algún tip, una manera más efectiva de reaccionar. Si alguien intenta suicidarse, sea un joven o un adolescente, un adulto en su familia, yo creo que eso es una oportunidad también para poner sobre la mesa lo que estamos hablando. Es decir, si alguien lo hace, probablemente eso se deba a una disfuncionalidad del sistema. Es decir, algo está fallando en ese sistema familiar que está provocando estas circunstancias. Y que no es el amor, pueden quererse mucho. Que puede ser, y que eso tiene que ver con la forma en que ese amor se está manifestando. Porque yo soy defensor en mi propia familia y con quien puedo hablar de los almuerzos familiares, de las 11 familiares. Hoy día hay una cultura de la cosa rápida, del almuerzo rápido, la colación, de eso que se hace comiendo parado, versus tener la posibilidad de la sobremesa, la conversación, de los niños que se sirven cosas en bandeja, o los papás que comen en bandeja y se van a ver tele, versus perder la oportunidad de hablar y, como decías tú muy bien recién, hace un rato atrás, oye, ¿cómo te fue? ¿Con quién tenés amigos? Oye, ¿qué pasó con este amigo? ¿Tuviste este problema? ¿Cómo fue tu día? ¿La pasaste bien? De hablar de lo humano, volviendo a la idea de lo humano,
quiénes somos nosotros y qué nos está ocurriendo, versus de los éxitos o de qué notas te sacaste. ¿Cómo te fue en la prueba? Bien, qué bueno. Versus, bueno, ¿y tú como persona cómo estás? Digamos. Entonces, volviendo a lo que le decía recién, en mi opinión, yo creo que si esto ocurra, también es una oportunidad para esa familia o para ese entorno de cuestionarse algo más profundo. Es decir, ¿estamos nosotros expresando de manera correcta ese amor? De la forma en que ese amor finalmente tiene que ser expresado, que es el contacto. O sea, yo les digo a veces a los papás, es decir, tú abrazas a tu hijo, usted se salga de beso, tú de vez en cuando le haces un cariñito, un pelo, sí. y eso se está perdiendo también. Además que, ¿cierto? En esto que decíamos del fluir del amor, ¿cierto? Uno tiende a pensar que el cerebro de uno representa el cerebro de los demás, que la lógica que uno tiene es la misma que tiene el otro. ¿Cómo están? Bien, estamos bien aquí. Entonces, si yo estoy bien, creo que los demás también están bien, ¿ya? Y no, pues, o sea, y la única forma en que tenemos de acceder en algo, ¿cierto?, al mundo del otro es hablando. No hay otra forma. Hablando, comunicándose, tocándose, ¿ya? No puedo adivinar, suponer que mi hijo, mi hija, mi pareja, mi marido, ¿cierto?, están bien si no pregunto, si no veo. Si yo llego y pongo mi bienestar o mi sensación de bienestar como que es la misma sensación de los demás. ¿Ya? O que si al revés, estoy yo sufriendo, así que todos tienen que sufrir. Tampoco es así la cosa, ¿cierto? Entonces tenemos la obligación, porque no tenemos otra alternativa que comunicarnos a través del lenguaje, porque funcionamos en un túnel, ¿cierto?, que requiere ventanitas para comunicarse. Sí, bueno, tenemos que cerrar. Yo quisiera decir algo que es como tratando de resumir lo que yo pienso al respecto, esta cosa de que las crisis a veces son oportunidades de revisar algo, reformularlo, cambiarlo. Y si lo tomamos así, bueno, finalmente valdrá la pena. El prejuicio, el aislamiento de la persona que ha intentado asociarse, así como pasa con los adolescentes que se cortan, ¿verdad? Que de nuevo los tratan de tonto, ¿cómo es posible? Que se yo, el castigo. Y lógico. Y ojalá, ¿cierto?, la farmacología ya actúe rápido y potente. Es una manera de esconder el problema de fondo. Y ese problema de fondo está en la relación. Entonces, si asumimos esto como una oportunidad, bueno, podemos aprovecharla para generar un cambio que nos beneficie a todos, porque al final el grupo familiar es el que también, a propósito, se enferma cuando esto ocurre. Exacto. Y entra en crisis, no solamente la persona que intentó suicidarse. O sea, el problema y la solución están ahí mismo. Exacto. Entonces, les recuerdo, ustedes pueden escuchar los audios a través de la radio San Francisco Solano y ver en los capítulos que están siendo grabados de este programa en ¿cómo es? ¿Periales? ¿RCTV Lumen? TV Lumen Social. TV Lumen Social, gracias. Y bueno, en nuestra página de Facebook. Vamos a hacer un tercer capítulo en un ratito más y vamos a hablar entonces ahí de lo que nos va quedando pendiente, de los mitos y las verdades, ¿verdad? Y dar algunas direcciones donde ustedes puedan acudir por internet o algunos teléfonos para que ustedes puedan pedir ayuda si es necesario. Nuevamente, gracias a todos los que hacen posible esto, a Jimena obviamente, a Periales, y también al Fondo de Apoyo a los Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional 2019. Así que nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego.